Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada construida en 1951. Sus dueños desaparecieron del lugar, dejando la casa en total soledad. Espero que apoyéis el vídeo con vuestro like, a por los 8000 likes, muchas gracias por el apoyo. Y no olvidéis suscribiros y activar la campanita para que YouTube os notifique cada domingo cuando suba un nuevo vídeo por el canal. Además decir que el vídeo de hoy está patrocinado por los chicos de Blackview, móviles súper resistentes para gente aventurera, y hoy pondremos a prueba el nuevo Blackview BV6600 Pro con cámara térmica. Muy atentos al vídeo para no perderos nada. Toda esta zona de aquí, chicos, son cultivos de la casa que quede detrás, todo esto de aquí. Incluso se nota porque tienen muros de piedra súper antiguos, y deciros que esta casa es de 1951. Todo esto de aquí, cultivos, y por ahí igual. Yo creo que por aquí podemos subir, ¿eh? Todo esto era el camino de los coches, por donde hemos ido ahora, pero está fatal la verdad, está súper deteriorado, se nota que por aquí no pasan coches desde hace muchísimos años, y todo esto es arena, y el coche se te puede hundir con mucha facilidad. Por aquí bien, ¿no? Ya tenemos la casa de frente, chicos. Y esto también era cultivo de la familia. Es una casa muy curiosa, ¿no? Parece que en su día lo original era esa parte de ahí. Y esto lo construyeron después. Esto es más moderno y se nota en el tejado, sobre todo. Aquel está a 2 aguas y este es un tejado plano. Una azotea normal y corriente. Y aquí era toda la terraza de las familias, exacto. Qué curioso, ¿no? ¿Sabes lo que me llama la atención? Que esta casa está aquí tan sola, ¿no? Está literal, chicos, hemos caminado 15 minutos desde donde dejamos el coche porque no podíamos pasar el coche. Y está en soledad, rodeada de montañas. Eso sí, aquí hay una tranquilidad increíble. Y esto mira cómo tienen aquí montado un patio. Esto sería un muro de piedra, ¿no? Sí. Un banquito de piedra, mejor dicho. Vamos a entrar. Veamos. Aquí queda una silla antigua también. De cocina, ¿no, chicos? ¿Qué creéis? Esto es mimbre, no. Tiene un nombre, este tipo de madera, ¿no? Como serrín, se hacía. ¿Ves que es como contrachapado? Sí. ¿Este qué nombre tiene? ¿Es conglomerado? Creo que es Puede ser. conglomerado. Y lo de atrás es cuero. Y aquí se quedó la silla de la cocina. Esto es la cocina, ¿no? Sí, esto es la cocina. Uy, qué calor hace aquí dentro, ¿no? Hay un montón de calor aquí dentro, como que conserva un montón la temperatura, la habitación que estamos ahora. Voy a bajar un poco la intensidad de la luz, chicos, así mejor. Y voy a sacar guantes porque veo aquí mucho periódico, pero mira. Aquí hay muchas fechas, espera un momento. 1997, Vero. 3 de febrero del 97. Diario de Las Palmas. Mira. Los béticos demostraron su poderío en la catedral. Athletic 0, Real Betis 3, un partido de fútbol que se jugó, supongo que el domingo 2 de febrero de 1997. 3 de febrero del 97, sí. O sea, estoy yo abandonado desde el 97 mínimo, ¿eh? Pero mira esto. Plantel alfalfa. Plantel alfalfa del día 5 al 7 de 1984. Y aquí también. 31. Es como un recordatorio, ¿no? Ah. Sí, básicamente, chicos, creo que se ilustrado incluso. Aquí marca que plantó la alfalfa en el terreno el día 5 hasta el 7 del 84. El 86 creo recordar que fue el accidente de Chernóbil, para que te hagas una idea. Ha llovido muchos años. Y aquí era para colgar llaves, mira. La llave, yo mira cómo está escrito. La llave de la llave del aljibe, un aljibe de agua. Claro, aquí mucha gente era muy analfabeta y escribían de aquella manera, pero mira, qué curioso. 31 del 3
De 1984, 31 de enero, febrero, marzo del 84. Qué pasada. Y hay un montón de tachuelas en la pared. ¿Sabes para qué? Para colgar herramientas. Sí. Todo esto, chicos, estas tachuelas era para colgar herramientas. Todavía queda aquí restos de material de campo, hay mangueras, también botes de pintura, ¿no? Sí, mira. Sí, brocha. Broches por aquí, un cubo de pintura para hacer cemento incluso. Y esto es como para... Mira, botiquín. Ah, mira, qué curioso. Y mira la X. La X hecha con pintura roja. Súper curioso, la verdad. También por aquí vi un montón de botellas de agua, pero yo creo que son botellas de agua de gente que ha pasado por aquí, ¿eh? Sí, puede ser. Porque son más recientes, sí. Algún corredor, que hemos visto un ciclista antes también, que puede que le haya llovido y se queden aquí un rato hasta que se vaya la lluvia. Más pintura de la empresa Palcolor, una empresa canaria de pintura, que sigue a día de hoy. Y aquí hay como un mantel y también tenía tachuelas. Yo creo que esto era la mesa de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que también. Esto era una mesa de trabajo, 100%, chicos. Porque esto también para poner cosas, ¿no? Sí, eso es como para agarrar cosas ahí, ¿no? ¿Qué es esto, chicos? No sé, comentarlo aquí debajo. Pero qué curioso los periódicos, ¿eh? Todos son del 97, así de primera vista. También hay latas de spray. Vamos a ver las siguientes habitaciones. Igual aquí también colgaban cosas, seguro. 100%. ¿Y esto para qué era? A ver. Pensé que era una mosquitera, pero no. Son agujeros muy grandes. O sería para... Ah, ya sé. Esto yo creo que lo ponían en la puerta, por ejemplo, y para que el perro no se saliera o un animal no se saliera de la habitación. ¿Sabes? Es posible, ¿no? Puede ser. Y esto sí es la parte más antigua de la casa, estas dos habitaciones de aquí. Vamos a ver. Igual aquí fuera, mira, quedó más pintura para el color. Y esto es una maceta antigua de plástico, al igual que la silla del comedor, de cuero. Una especie de cuero, creo que sí es cuero, ¿eh? La típica silla de cuero rojo. Entremos aquí a ver. Sin miedo, no hay miedo. El techo parece que está bien. Aquí era para guardar cosas, seguramente. ¡Qué calor! Yo creo que aquí era para, en su día, dormir, ¿sabes? Era la habitación de los agricultores. Porque esta es la casa antigua, mira la pared. Sí, pero Esta casa está construida en 1951. Pura piedra, cal, tejas, lascas de madera, troncos de madera. ¿Lo ves el techo cómo está? Muchas casas como grabado en el canal son así. A dos aguas. Y el suelo, sí, el suelo yo creo que hay tierra ahora porque ha entrado la lluvia, ¿eh? O también que se está cayendo del propio tejado, ¿sabes? Es posible. Y aquí dejaron un bidón de combustible para la maquinaria, seguro. Mira, otro periódico. Este está más a color. También de Diario de Las Palmas. Aquí otro periódico, chicos, de deportes. La Unión Deportiva jugó mejor, pero perdió. qué raro. Qué raro. Nada, arriba la Unión Deportiva, hombre. El equipo de la capital. Sí, yo creo que esto era una habitación en su día. Y aquí se quedó. Tal cual, la dejaron. Y recordar, chicos, que el vídeo de hoy está patrocinado por los chicos de Blackview. Ya sabéis que me han enviado el nuevo BV6600 Pro. ¿Y qué tiene bueno este teléfono? ¿Que aguanta caída? Va a estar como nuevo. A ver. Mira, ahí tiene sus rosas. Pero mira, todo esto es goma. Y entonces así con la manita. Se limpia con facilidad. Y el móvil como nuevo, chicos. A la perfección. Y también recordaros que lo bueno es su batería. Para gente aventurera como nosotros, que estamos todo el día en la calle. 8500 mAh. Que eso te da para mucha autonomía, mucho uso durante todo el día. Incluso puedes pasar días sin cargarlo sin ningún problema. También te sirve de power bank para otro dispositivo, es decir, como si esto fuera una batería externa, cargar otro dispositivo sin ningún problema. Aquí Verónica ha encontrado un cartel, lo que está dado la vuelta. Yo creo que es el típico cartel de propiedad privada en su día, ¿no? Atención, pone arriba así. Es que está muy deteriorado. No sé qué pondría. O zona de casa. Un coto de casa cercano. Un aviso, sí. Vamos a ver aquí, chicos. Uy, aquí hay un colchón. Esto era una habitación, pero parece que por aquí ha estado gente, ¿no? Este colchón es raro porque es amplio para los lados, es ancho pero corto, ¿no? Sí. Es de... Cuadrado.
Sí, es de 1,60, podría ser de largo. Es chiquitito, parece matrimonio, pero es chiquitito. Pero si esto es de alguien que estuvo por aquí. Mira, 1,50 por 1,90. O sea, 1,50 de ancho, ¿será? Sí, 1,50 por 1,90. Pues pensé que era más pequeño. 50 por 1,90. Pero si esto es que vino alguien por aquí, ¿no? Sí, seguro. Y mira, igual aquí había mucho periódico, ¿eh? Vamos a ver si vemos la fecha de este. 2003. 14 de octubre de 2003. O sea, aquí estuvo gente, pero claro, no sabemos si la familia o gente que pasó por aquí dejó periódicos, pero ya puede ser la familia, ¿no? Puede ser por ser esto tan moderno, entre comillas. Sí, que esto se abandonara en los años 2006-2007, más o menos. Y también aquí hay un montón de leña. Sería la leña para algo, trozos de madera, ¿no? Sí, para hacer alguna hoguera afuera, ¿no? Puede ser, o barbacoa. Igual aquí dejaron también otra silla de comedor. ¿Y qué viste en la pared? Los agujeros, Un montón ¿no? de agujeros, sí. Es que eran tachas, sí, me la todas las tachas. Igual que la otra habitación, chicos, aquí colgaba un montón de herramientas, ¿no? Sí, como que cada habitación era de un campesino, ¿no? Sí. De un trabajador. Es posible. Que no pasaran muchos días aquí, pero sí algunas noches las pasaban aquí. No hay instalación eléctrica en ninguna de las dos habitaciones modernas. Sí, como que iban a velas aquí, pura vela. También piensan que las otras habitaciones sí que son muy antiguas, que ahí no hubiera luz nunca. Yo creo que sí, que eso era una habitación, esta otra. Y aquí otras dos, esta y esta. Es que si te fijas parece un motel. Puerta-ventana. Parece un motel. Pero mira, esto sí es como una cocina. Mira la mesa, sí. La estructura era igual, las dos habitaciones, pero mira, aquí dejo la mesa de madera y las buenas, ¿eh? Esta mesa ha aguantado porque se hizo con una madera de calidad, ¿sabes? Y aquí hay una especie de encimera de piedra. Y también creo que estas botellas de agua de gente que ha pasado por aquí. Las veo muy recientes, ¿sabes? Corredores, ciclistas, que están por la zona y las dejan aquí, que realmente se deberían llevar, pero bueno. Y ahora por aquí, chicos, es la otra puerta de la casa inicial, creo yo, ¿sabes? La casa que realmente era el origen de todo esto. Aquí sí hay piso, en el otro había tierra. Yo creo que es eso, que la tierra entró por la lluvia, ¿sabes? Barro que entrara y que el suelo esté igual en la habitación de al lado. Mira, aquí tendrían, ¿sabes para qué es ese agujero? Que aparte hay un nido de pájaros. Si esto es un nido de pájaros, ya no está. Pero estos agujeros se solían usar para poner una vela ahí y alumbrar toda la habitación, ¿sabes? Le daba un toque rústico al asunto. La luz se propagaba, teniendo la velita ahí dentro, se propagaba por toda la sala. Después ves, aquí también quedaron pinturas, disolventes. Aquí un manto de plástico, ¿no? No sé para qué sería. Y también maderas, mira todas las maderas que hay aquí. La escalera. La escalera está súper antigua, ¿eh? Es raro porque mucha madera, ¿no? Se dedicarían también a algo de la carpintería. Puede ser. Como que esto fuera un taller. Porque ves, esos son botes también de tratar cosas de madera, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llamaba? Barniz. Barnices. Es más, por eso hay disolvente también, que es muy importante el disolvente. ¿Qué pensáis, gente? Yo creo que sí, que también eran carpinteros, ya que tenían una especie de taller para, aparte de dedicarse a la agricultura, ganadería, también tenían aquí su pequeño taller. Bueno, la sala es bastante amplia, ¿eh? Y me llama la atención esto, las estructuras, chicos, como siempre en el centro, igual que la otra habitación, un pilar para reforzar la estructura y el tejado. Que mira cómo ha aguantado esto desde el 51, ¿eh? Esto dudo que se le haya dado mantenimiento, que esto está así desde que se creó. ¿Ves cómo está todo el techo? Sí, que son casas que duran mucha vida. Con muchas lluvias en esta zona también, cuando las hay. Y aquí siguen. Ahora, chicos, os voy a poner a prueba la cámara térmica del Blackview. Porque lo bueno de este dispositivo que tengo por aquí es que sí, tiene una cámara térmica, como ya dije al inicio del vídeo. Y esa cámara térmica sirve sobre todo para gente que se dedica al tema de la construcción, la fontanería, la electricidad. Pues es una cámara térmica muy buena, ya que está avalada por la empresa FLIR. Incluso el móvil trae el dispositivo incluido MyFLIR, que en concreto es la cámara térmica. Y vamos a ponerla a prueba con Verónica, ya que Verónica es la única persona que está ahora aquí, obviamente. Y veréis en pantalla ahora mismo, vamos a ver que esto cargue, ¿vale? Ahora mismo esto me está diciendo que toda la tierra que me rodea está a unos 17 grados, 18 grados, ahí lo estáis viendo. Pero si ahora me acerco a Verónica,
obviamente es una persona con más calor. Me está marcando 33, 32, ahí está. Porque capta las presencias que están cerca del móvil, el calor de la energía de una persona, de una tubería caliente, de la electricidad. Y por eso está súper bien para gente que se dedica, ya digo, a fontanería, ganadería. Ahora a veces actualiza, tarda un poco en actualizar. Vamos a dejar que actualice. Hace como un refresco. Ahí está el refresco. ¿Ves? Me está marcando que la fachada está a 20 grados. Y si me acerco a Verónica, ahí está, quédate ahí. ¿Ves? Me marca 31 grados, 30. La temperatura no es exacta al 100%, pero sí se acerca a las temperaturas reales. Obviamente estamos hablando de que es un móvil que está captando la energía de algo que está cerca de él, el calor de una persona que está cerca al móvil. Pero ya digo, con cualquier dispositivo en casa, un termo, voy a poner imágenes en pantalla, una air fryer, una nevera, todo eso lo marca. Y es una pasada que un dispositivo, algo que llevas siempre en el bolsillo, te dé esa posibilidad, ¿o no? A mí me parece increíble que con una simple camarita aquí, un sensor térmico, puedas hacer tantas maravillas. Y todo en un móvil. No sé. Increíble. Y esto de aquí, chicos, era para los animales. Era el alpendre, aquí tendrían la comidita y el agua. Todos los animales comían aquí, bebían aquí. Y era para donde dormían ellos. Y fijaros que toda la estructura es de pura piedra, ¿eh? Las casas antiguas, ¿cómo se conservan? Una desgracia que ese cuarto se viene abajo. Ahí estáis viendo el techo. Porque creo que hicieron como un incendio. Esa madera está muy negra, muy calcinada. Hicieron un incendio dentro y se vino abajo el tejado. Si no se habría mantenido, seguro. Pero ya veis que todo pura piedra, ¿eh? Qué pasada. Y también, obviamente, chicos, deciros que el Blackview no solo tiene una cámara térmica, también tiene su cámara normal, como cualquier dispositivo, y podéis sacar fotos. Al igual que también hacer vídeos sin ningún problema. Y la verdad, por el precio que está ahora mismo en promoción, os lo recomiendo. Si sois personas aventureras, lo recomiendo. Gente que se dedica a la escalada, lo recomiendo, porque se te cae y no se te va a romper. Gente que está haciendo piragüismo muy a menudo, igual. Gente que está siempre trabajando cerca de agua, igual. Se moja, resiste. Se te cae, resiste. Ya llevo desde el 2018 patrocinando a Blackview y ya sabéis que es una marca que siempre recomiendo, que muchos seguidores han comprado dispositivos gracias a mis vídeos. Ya este BV 6600 Pro lo recomiendo mucho por eso, porque es una marca de confianza. En mi casa se usan estos dispositivos, mi padre tiene uno, mi hermano que se dedica a escalar también tiene uno, porque resisten cualquier caída y eso es un plus a día de hoy, sobre todo a la gente que es muy aventurera como nosotros. Cógelo, Verónica, ¿lo vas a coger? Venga, lo ponemos a prueba, chicos. Blackview 6600 Pro por los aires. Verónica, más rápido. Mira, lo dejé encendido y se quedó encendido. La cosa es cómo meto la mano ahí yo ahora. Ay, Dios mío. Vaya. A ver. ¡Oh! ¡Bof! Un rayón, ¿eh? Mira. Y ahora llego aquí. Que te grabo un vídeo. Hola, Verónica. Ey. Y hasta aquí la exploración de hoy, y recordar que el Blackview 6600 Pro estará de promoción esta semana y tenéis el enlace de compra en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por apoyar el vídeo, quiero leer vuestros comentarios al respecto, y ya sabéis que así, dejando vuestro like, comentario y suscribiéndoos, con suerte al final de uno de mis vídeos podréis ser saludados. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Nubia Vianu, Milagro Isabel Chévez, Esperanza Valiente Pérez, Leti Losada, Nomayo Apocalipse, Vengarón, Polemic Trap Chile y para Daniel Fuentes. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así serás saludado al final de uno de mis vídeos. Muchas gracias por todo el apoyo en cada uno de los vídeos, chicos, y también recordar mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, en la descripción de este vídeo, y obviamente dar también las gracias a los miembros del canal, que de forma voluntaria cada mes donan 1 o 2 euros. Si quieres apoyar a la causa, tienes el botón para unirte como miembro y apoyar mi canal. Muchas gracias a todos los miembros que han salido en pantalla de todo corazón, y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!